trayecto de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en ruta. Oye, jingle nuevo para recibir a nuestro amigo Magdiel Narváez, Palabra Viva. Lo Jingle mandamos nuevo. a hacer por él, él no lo sabe y fue No lo por él. sabía, no lo sabía. No, gracias. Buenos días. Gracias mil. El jingle anterior también era un palo y este va Exacto. Sí, para Ese te gustaba mucho. 350 por Centrofil. eso es. Qué Buenos días. bien, ¿Cómo bien. está? Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima, Juan Carlos, Buen Abdiel. día. Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan en la mañana de hoy. Contentos de tener un día nuevo, porque un día más en nuestra vida es un día menos en la cuenta regresiva del Señor para encontrarnos con Él. No debe haber un mayor deleite. Amén. De sentir y saber que nos vamos a encontrar con nuestro Salvador, que nuestra redención está cerca. Así es. A pesar de que hay gente que nos acusa de que estamos manejando el asunto del arrebatamiento como si fuera una salida escapista, pero como decía un predicador que estaba escuchando Zaira, ¿escapismo de qué? Ajá. Si la iglesia, desde que es iglesia, lo que hace es sufriendo y siendo perseguida, los están matando donde quiera, que escapando de dónde. Es que cuando usted tiene una relación tan estrecha con el Señor Jesucristo, es una relación que supera todas las relaciones previas, y usted lo que quiere es estar al lado del Maestro. Bueno, como os he anunciado en el Facebook del Galileo sobre el programa de hoy en Palabra Viva, para traer a la poltrona pública el elemento de la deidad o la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Existen más de 160 textos bíblicos que apuntan a establecer, validar y corroborar que Jesús es Dios. Desde la antigüedad, siglo III, siglo IV, venían unas luchas campales, porque después de la manifestación del Cristo en la tierra, pues con el tiempo empiezan a surgir los debates de cómo es que se da esta dinámica de un Dios que se hace carne. Y entonces en el movimiento original, ya para el concilio de Nicea, se desató una guerra campal y un teólogo de nombre Ario levantó un movimiento llamado el arianismo, que lo que planteaba era simplemente que Jesús no era Dios, que Jesús era un mortal, y utilizó una serie de textos bíblicos que no llegan a 20 textos bíblicos, de 161 que le dije que ya tenía identificado, no llegaban a 20 textos bíblicos, para validar la humanidad de Cristo, que Cristo se cansaba, que Cristo tenía que comer, que se quedó dormido en el barco, que lloró, que le dio coraje cuando entró al templo, que se angustió en Getsemaní, que gritó desde la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y utilizaron todos estos textos para decir, mira, no hay manera alguna de que Cristo sea Dios. Cristo es un mortal. También existió un movimiento llamado el docetismo. Pero que el docetismo eran todas las doctrinas que planteaban la humanidad de Jesús sobre cualquier posibilidad de que Cristo fuera Dios. Y en ese aspecto, el docetismo promovía la idea de que Jesús era un mero mortal. O sea, nació este individuo, decidió un día, que no se sabe quién es su papá, decidió un día ser obediente a Dios. Su obediencia superó cualquier otra obediencia mortal. Dios se congració con él y entonces le dio todo este poder espiritual que él tiene para manifestarlo hasta que lo adopta al final y se lo lleva a la diestra de él en el cielo. El problema con el docetismo y el problema con el arianismo es que dejan una ventana abierta demasiado de violenta, donde entonces cualquier ser humano puede imitar a Jesucristo y Dios tendría que darle la misma capacidad divina que le dio a Jesús. Por lo tanto, habría muchos Jesús en la tierra que eventualmente estuvieran en la diestra del Padre.
y no hay un registro de ningún ser humano capaz de hacer y decir lo que Cristo hizo. Habiendo dicho eso, vamos entonces a un pequeño recuento bíblico de esta persona y figura ilustre, gracias, de la humanidad, que al no tener un paralelo, no hay duda alguna de tener que decir que no es meramente humano, que es divino. Algunos plantean que Jesús es hombre. Recientemente en los medios, en YouTube y en algunos de los cultos que se han estado rodando por todos estos días, hay hermanos nuestros que después de haber tenido una vida, una trayectoria ministerial espectacular, ahora entonces plantean que Jesús no es Dios. Pero la realidad es que Jesús fue mucho más que ser hombre. La Biblia dice que Jesús es único en su persona y en su propósito, que no solamente fue un individuo espiritual que habitó en la tierra, que fue al mismo tiempo el Hijo de Dios y Dios mismo. Fue el Hijo de Dios conforme a Juan 3:16 y Dios mismo en condición de hombre, como Pablo le escribe en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ciertamente tenía una plenitud humana, pero también tenía una plenitud divina, según lo establece la epístola de los Colosenses, capítulo 2, verso 9. Vamos a las afirmaciones de Jesús. Jesús afirmó ser Dios. Puede que sea difícil de entender, pero el hecho de que sea difícil de entender no quiere decir que sea falso. En la Biblia tenemos algunos misterios. No los podemos explicar del todo, porque la mente nuestra no nos da para entenderlos ni explicarlos. Pero el hecho de que no los podamos explicar no quiere decir que sean falsos. Quiere decir que no los puedo explicar, porque de alguna u otra forma tiene una existencia. Es importante recordar que Dios es mucho más grande y poderoso de lo que nosotros podamos comprender. Sabemos que Jesús dijo que Él existió antes de Abraham. A Jesús lo confrontan en Juan capítulo 8, verso 58, y dice, ustedes hablan de su padre Abraham, y no tengo ningún problema con eso, porque antes de que Abraham fuera, Jesús no dijo, yo fui, o yo era, planteó, yo soy. Él declaró también en Juan capítulo 10, verso 30, que Él y el Padre son uno, dando a entender que lo que presenta Jesucristo es lo que Dios es, y lo que Dios es se revela en Cristo. No hay otro ser humano que tenga esa capacidad, porque no existe. También Jesús dijo ser igual a Dios en Juan 5, versos del 17 al 18. No solo proclamó ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios. Él dijo que tiene la autoridad para juzgar a las naciones. Eso es una capacidad que tiene Dios. Y eso lo dijo en Mateo 25, del 31 al 46, que Él vendrá a juzgar a las naciones con vara de hierro. Y le prometió a una de las iglesias del Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3 del libro Apocalipsis, que los que vencieren vendrán también con Él a reinar sobre las naciones. También afirma la autoridad para levantar las personas dentro de los muertos. No hay manera de que alguien pueda traer a una persona después de 4 días de muerto a la vida, a menos que tenga autoridad sobre esa vida. Y la gente dice, sí, pero hay personas como tu abuelo que oraron por gente muerta y resucitaron. ¿En el nombre de quién? No fue en el nombre de mi abuelo, fue en el nombre de Jesús. Porque Él es el Dios que tiene la capacidad para hacer esto. También Jesús demostró en Marcos 2, versos 5 al 7, tener la capacidad para perdonar los pecados. Son eventos que solamente Dios puede hacer conforme al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6, o Isaías 43, verso 25. Jesús está en una casa y le traen un paralítico
y él le dice, tus pecados te son perdonados. Y obviamente se formó el revolú dentro de la casa, porque los que estaban allí, que eran líderes religiosos, sabían que solamente Dios puede perdonar los pecados, pero Jesús está perdonando los pecados. Y para validar que él podía perdonar los pecados, entonces le dice al paralítico que se levante. En otras palabras, que el milagro del paralítico valida que de verdad Cristo podía perdonar los pecados, que es una cualidad exclusiva de Dios. Además, Jesús dice que él tiene el poder para contestar las oraciones. Cuando le dicen en Juan 14, versos del 13 al 14 a sus discípulos, oren y yo les responderé. Y que él siempre estará con sus seguidores, en Mateo 28, verso 20. El Nuevo Testamento iguala a Jesús con el creador del universo, cuando en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, dice, en el principio, en el mismo principio que empieza la Biblia en Génesis. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo es Dios. Dando a entender que Jesús tiene preexistencia y que existe desde antes de la formación y la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque es Dios que eventualmente se ha hecho carne. El Nuevo Testamento también plantea en Juan 16:15 que todo cuanto tiene el Padre es mío, dando a entender que Jesús es Dios porque el Padre y Él son una misma cosa. Ahora bien, ¿dónde está la evidencia? Afirmar ser algo como Jesús afirmó ser Dios no significa que sea cierto. ¿Dónde está la evidencia de que Él es Dios? La identidad de Jesús no se basa únicamente en lo que Él dice, sino también en lo que Él hace. Y Él nos ha dejado una gran cantidad de evidencia de que Él es Dios. Esa evidencia incluye el cumplimiento de las profecías y los milagros registrados en los cuales Jesús invierte las leyes de la naturaleza. También haber vivido una vida sin pecado, conforme a la epístola de los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Algo que nadie más ha hecho ni podrá hacer. La evidencia definitiva de su divinidad, sin embargo, fue la resurrección de entre los muertos después de la cruz del Calvario, porque nadie más ha resucitado ni podrá resucitar por su cuenta después de estar muerto. Pero Cristo se levantó de los muertos, habiendo dicho que Él es la resurrección y la vida. Y al plantear que Él es la vida, plantea que Él es Dios, porque la vida le pertenece a Dios y Él es el único que la puede dar. ¿Dijo alguna vez Jesús, yo soy Dios? Si alguien te dijera, mira, yo soy Dios, ¿tú le creerías? Muchas personas que creen en un solo Dios podrían pensar que la persona está blasfemando. Aun si hubiera dicho Jesús las palabras exactas, yo soy Dios, muchas personas no habrían creído en Él o incluso escuchado lo que tenía que decir. Sin embargo, Él nos ha dado razones para creer esta afirmación sin el uso de estas palabras. En Lucas capítulo 4, verso 8, Jesús dice, cuando se enfrenta a Satanás, Jesús le dice a Satanás, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Este es Jesús hablándole al mismo diablo. Él dijo y mostró y demostró muchas veces que Él es el Señor. Jesús dice, por ejemplo, que Él es el primero y el último en Apocalipsis 1, verso 17 y Apocalipsis 22, verso 13. Lo cual dice Dios el Padre en Isaías 44 y verso 6. Esto es lo que se llama un paralelo textual, donde la frase que Jesús dice en Apocalipsis, yo soy el primero y el último, es lo mismo que Dios le dijo a Isaías en el verso 6 del capítulo 44. Entonces, ¿tenemos dos voces o es una sola voz en dos personas?
Pero quizás usted está buscando un lugar en la Biblia donde Jesús dice, yo soy Dios, adórenme, con esas palabras exactas. Si le sugerimos que a Jesús solo podría afirmar ser Dios diciendo esa oración, también podríamos preguntar dónde Él dice, yo soy un gran maestro, pero no soy Dios. Lo que se llama el elemento alegórico, lo contrario. Yo no soy nada más que un profeta, no me alaben. La Biblia tampoco dice eso. La buena noticia es que Jesús nos dijo de muchas maneras diferentes que Él es Dios. Y ha dejado claro que Él y Dios, el Padre, son uno. En Juan capítulo 10, verso 30. Y que dice en Juan capítulo 14, verso 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién más podría reclamar estas cosas sino este que es Dios? Y en este concepto, cuando Jesús plantea el elemento del yo soy, hay una situación que trasciende. No es tan solo que ofendiera a los judíos porque les dijo que Él era más grande que Abraham, es que Jesús empleó un vocablo que llega hasta el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y en el nombre de qué Dios yo me voy a enfrentar al faraón? Y cuando los hijos de Israel me pregunten que quién me envió, ¿qué yo les voy a decir? Tú le vas a decir, yo soy. Lo mismo que Jesús plantea en el Evangelio de Juan. Incluso cuando lo van a arrestar, dicen, ¿dónde está Jesús de Nazaret? ¿Quién es? Yo soy. La afirmación eterna del tetragrama de Dios, que se escribe YHWH y se traduce en Yahvé, e implicando el Dios eterno. Lo que significa es yo soy porque es un eterno, porque no puede existir debido a que siempre Él es. Ahora, en la conjugación de los conceptos hay una revelación descomunal, porque el judío, cuando se va a referir a Dios, entiéndase lo que nosotros llamamos Yahvé, no dice la palabra, porque para él entiende que decir Yahvé, yo soy un individuo impuro que no tengo la capacidad de abrir mi boca para decir un nombre tan santo como ese. Bien, ese es el judío. O sea que si el judío va a leer Jehová es mi pastor, dice no, el Señor es mi pastor. Y sustituye la palabra Yahvé por el concepto Adonai, que significa en hebreo el Señor. El Adonai es mi Señor. Bien, ahora, cuando venimos al griego, que es el idioma en el que se escriben los textos del Nuevo Testamento, el elemento del Adonai se sustituye por la palabra Kyrios, que significa Señor, amo y dueño. Y esta es la palabra con la que se refieren a Jesucristo. Señor, ten misericordia de mí. Señor, si tú quieres, límpiame. Señor, si tú quieres a esto otro. Entonces, está diciendo Kyrios, que está sustituyendo a Adonai, que sustituye a Yahvé. Y por eso es que cuando lo confrontan le dicen, ¿eres tú Dios? Porque te haces llamar Dios a ti mismo. Dice, yo soy el Señor. Ese es Jesús en el elemento de su nombre. ¿Significa esto que hay más de un Dios? Porque esto nos lleva a la teología de la Trinidad, donde es un concepto que aunque no está expuesto conceptualmente con la palabra Trinidad en la Biblia, no hay forma alguna de pasarlo por alto, porque hay multiplicidad de textos donde la manifestación de Dios se da en una triología de personas. Viene desde el Génesis, cuando Dios habla de que va a ser el ser humano y plantea en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué hace un Dios singular? Hablando en plural. Al traducir el concepto Elohim, no estamos diciendo que son muchos dioses. Lo que estamos planteando es la multiplicidad de manifestaciones de Dios en una sola deidad, donde hay tres personas que se manifiestan simultáneamente o individualmente, pero nunca dejan de ser uno. Creer que Jesús es Dios no significa que hay múltiples dioses. Los seguidores de Jesús creemos que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Billy Graham en una ocasión explicó
Dios se nos ha revelado en tres maneras. Se nos ha revelado como el Padre, se nos ha revelado como el Hijo y se nos ha revelado como el Espíritu Santo. Cada uno tiene una función diferente, sin embargo, todos están unidos como un solo Dios. Cuando el célebre San Patricio quiso demostrar el elemento de la Trinidad a las personas irlandesas, utilizó un trébol que tiene 3 hojas y le decía a todo el mundo, este trébol que tiene 3 hojas sigue siendo una hoja, pero tiene 3 manifestaciones. Igualmente pensamos de muchas otras maneras con respecto a la Trinidad, que es un tema adicional que traeremos algún día en Palabra Viva. ¿Cómo puede ser Dios si Él es el Hijo de Dios? Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿significa que Dios tenía una esposa? Dios nunca ha tenido una esposa. Llamar a Jesús el Hijo de Dios es una expresión de su papel en relación con Dios el Padre, para mostrarnos a nosotros que la cercanía que podemos llegar a tener con Dios es la relación de un padre con un hijo que se corrompió cuando Adán decidió hacer su voluntad en contra de la de Dios. Y Cristo, siendo Dios, asume el papel de ser el Hijo de Dios para revelarnos que nosotros podemos acercarnos a Dios en esa misma dirección. A diferencia de nosotros, Jesús no fue concebido por 2 padres terrenales. Él nació de una virgen por obra milagrosa de Dios y nació santo y sin pecado. Una de las grandes luchas y debates de la iglesia antigua era el nacimiento virginal de Jesús, donde entonces empezaron las luchas y vinieron los herejes de la iglesia y plantearon que María había sido violada por un soldado romano, que le decían la pantera, y en ocasiones se llegó a pensar que a Cristo hubo gente que le decían que era el hijo de la pantera, pero no hay rastro histórico de esto, y mucho menos que si José supiera que esa era la verdad, se hubiera apartado de María porque había sido víctima de una violación. Pero eso no es lo que le dice el ángel. El ángel no pudo haber mentido porque el ángel se le revela a José y le dice, no la dejes porque el fruto de ese vientre es del Espíritu Santo, no es de la pantera. Haber nacido de una virgen puede parecer imposible. Incluso la madre de Jesús, María, le preguntó al ángel, ¿cómo será posible esto? Pero Dios es todopoderoso y abrió el camino para que el nombre de Jesús naciera un ser humano. En Mateo 1, verso 20, un ángel le dice a José, el prometido de María, que lo engendrado en María es del Espíritu Santo. Jesús no nació de una relación sexual entre Dios y María, sino más bien es un milagro de Dios por medio del Espíritu Santo. Jesús es completamente Dios y completamente humano. También es significativo que el relato evangélico más completo del nacimiento virginal fue escrito por Lucas, quien es un médico. Si alguien sabía de la imposibilidad de un nacimiento virginal, era Lucas. Sin embargo, después de una cuidadosa investigación, se llegó a la conclusión de que era un hecho. El Dios que era lo suficientemente potente para crear el universo, también fue lo suficientemente potente para traer a Jesús al mundo sin un padre humano. Su nacimiento milagroso es un testamento más de su deidad. ¿Qué significa que Jesús es un Dios encarnado o es el Dios encarnado? El único concepto en el mundo que se puede entender solo en la persona de Jesús se llama la encarnación. Un Dios es un ente espiritual que se hace carne, que se materializa. No existe ningún otro ejemplo en la humanidad donde ese concepto se pueda definir. Ser encarnado es tener un cuerpo carnal. Se define como hecho carne, dada una forma corporal especialmente humana. Jesús fue Dios encarnado en el sentido que Él era Dios en la carne. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos completado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Y le añado, Dios no comparte su gloria, pero Juan 1:14 dice que vimos la gloria de Dios en Cristo. Jesús fue completamente hombre y completamente Dios simultáneamente. Este es un misterio que requiere fe para creerlo
pero se debe confesar y creer para estar en Cristo. Durante su vida, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. O sea, no es meramente un hombre que nace y al que Dios lo alcanza. Es el cumplimiento de un sinnúmero de profecías de miles de años atrás que se dan en él. Durante su vida él cumplió con las profecías de ese Antiguo Testamento sobre el Mesías, comenzando con el nacimiento virginal que está en Isaías capítulo 7, verso 14, que se cumple en Lucas 1, versos del 26 al 38, y también en Mateo capítulo 1, verso 18. Jesús existe eternamente, se llama preexistente, conforme a Juan capítulo 1, versos del 1 al 3 y a Juan 8, 58. Hizo milagros, de esos hay ejemplos en todos los textos bíblicos. Perdonó pecados, resucitó gente entre los muertos. Estos elementos de la vida de Jesús demuestran aún más que Jesús, la persona, era ciertamente Dios en la carne. Jesús está por encima de los ángeles y se le ordena a los ángeles que lo adoren. Hebreos 1, versos del 4 al 6. A los ángeles que le adoren, que la esencia de los ángeles es adorar a Dios. Por eso es que Jesús le dice a Satanás, está escrito que tú tienes que adorar al Señor, porque la esencia de Satanás es una esencia angelical. Jesús vivió una vida humana normal en todos los aspectos, excepto en uno, que no pecó. Conforme a Hebreos 4, verso 15, nació por nacimiento natural, pero es un nacimiento divino. En Lucas 2, versos del 4 al 7, criado por seres humanos, según las costumbres, aprendió y creció como una persona normal, tenía necesidades físicas, Juan 4, 6, y emociones humanas normales, Mateo 26, 38. Cuando fue crucificado murió físicamente, Lucas 23, 46, y antes de resucitar físicamente al tercer día, Lucas 24, 39. ¿Lo hace esto solamente hombre sin poder ser Dios? ¿Es estas exclusivas características humanas y por eso es que no es Dios? No. Esto demuestra lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, versos del 6 al 7, y cito, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Al tomar forma humana, Cristo se humilló a sí mismo. Todavía era Dios, pero su posición cambió. Él ya no tenía la gloria y los beneficios del cielo, porque Él vino a servirnos y se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como el Dios infinito, Jesús fue plenamente Dios todo el tiempo que estuvo en la tierra. Hebreos 13, verso 8. Apocalipsis 1, verso 8. El hecho de que Jesús es Dios en todo momento nos permite a nosotros y a todos los seres vivos seguir viviendo, porque Él es nuestra fuente de vida y de vida eterna. Hechos 17, verso 28. Para los hermanos que nos escuchan y que siempre nos siguen y nos apoyan, le voy a leer una listita de textos bíblicos para que después usted en su casa se siente a leer y vea la gloria de Dios en Cristo. Mateo capítulo 1, verso 23. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 43, versos del 10 al 11. Apocalipsis 1, versos del 5 al 6. Apocalipsis 5, versos del 8 al 9. Filipenses 2, versos del 5 al 8. Apocalipsis 1, versos del 17 al 18. Apocalipsis 2, verso 8. Isaías 44, verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Isaías 44, verso 24. Juan 1, versos del 1 al 3. Juan 5, versos del 17 al 18. Juan 5, verso 23. Juan 8, verso 24. Juan 8, verso 58. Juan 10,
versos del 30 al 33. Juan 14, versos del 6 al 7. Juan 14, versos del 9 al 11. Juan 20, verso 28. Hechos 4, verso 12. Primera epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La epístola de Tito, verso 13. Ese es un texto, si alguien lo busca para leerlo, se lo voy a agradecer. ¿Cuál? Tito, capítulo 2, verso 13. Hebreos 1, versos del 8 al 9. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 17. Apocalipsis 1, verso 8. Apocalipsis 22, versos 13 y 16. Romanos 9, 5. También, Moreira, búscate Romanos 9, 5. Y Juan Bucatito. Efesios 1, verso 3. Isaías 52, versos del 6 al 8. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Hebreos, capítulo 1, verso 13. Colosenses 2, versos del 2 al 3. Apocalipsis 5, verso 13. Y Hechos, capítulo 20, verso 28. Tito capítulo 2, verso 13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Moraima, Romano. Romanos 9:5. Sí. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, después de todo esto, ¿qué vamos a decir? Pues yo tengo algo más que añadir. Y algo, algo que tenemos que tener claro en el tiempo que estamos viviendo. La iglesia no se puede dar el lujo de entrar en controversias públicas sobre asuntos dogmáticos y teológicos. En este momento de la historia de la humanidad, la iglesia tiene que unirse en una sola mente y en un solo espíritu. Tratar de encontrar elementos controvertibles o controversiales para lograr exposición y llamar la atención. La realidad es que el daño colateral que se le hace a mucha gente en el reino es no solamente ofensivo, en ocasiones hasta irreparable. Sepa usted, hermano que me escucha, que la Biblia plantea que cuando Jesús habla del final de los tiempos, cuando la Biblia habla del final de los tiempos, no habla del final de la humanidad, no habla del final del mundo, ni habla del final de la tierra, porque eso no está en la Biblia. El final de los tiempos, porque habla de que todos los tiempos que componen el ser humano, el tiempo del mundo judío, el tiempo de los gentiles, el tiempo de Satanás, el tiempo del reino de las tinieblas, el tiempo del reino de los cielos, todos convergen en un punto donde todo lo que representa cada tiempo de eso se tiene que encontrar con Jesucristo, el Dios hecho carne, ahora glorificado después de su resurrección, en cual no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que tenga toda la gloria que tiene Él. Decir que porque estamos en el final de los tiempos se cumple la profecía de que va a haber una gran apostasía, no significa que yo voy a ser el causante de que hayan apóstatas en la iglesia. Que sea otra gente, pero no usted, hermano. Usted fue llamado, hermana mía, hermano mío, usted fue llamado a consolidar la iglesia en el Espíritu Santo, dejando a un lado aquellas diferencias que nos pueden dividir, aquellas diferencias que nos pueden hacer daño, aquellas diferencias que nos pueden desmantelar y destruir como cuerpo de Cristo. Un cuerpo requiere unidad por sistemas, requiere un elemento de
de indivisible para que pueda funcionar. Cada vez que alguien quiere demostrar que sabe más que otros, divide el cuerpo. Cada vez que alguien quiere imponer sus criterios, divide el cuerpo. Cada vez que alguien quiere entronarse en una supuesta revelación, divide el cuerpo. A eso no nos ha llamado el Señor. Lo que yo he querido hacer en la mañana de hoy es invitarte a que leas la Biblia, a que te enfoques en el texto bíblico, que es la mayor revelación que tú tienes, y que le pidas al Espíritu Santo que te oriente, porque como el Espíritu Santo es quien inspira la palabra, es el mejor intérprete del texto bíblico. No tienes que hacer gran cosa, acércate al Señor y dile, Señor, dame tu Espíritu Santo, y que yo al leer el texto bíblico lo pueda entender. Que en la Biblia hay misterios que no los vamos a poder descifrar de la noche a la mañana, pero no quiere decir que sean falsos, sino que están ahí y que su día los podamos entender. Que yo no pueda entender la Trinidad, que yo no pueda entender la encarnación, que yo no pueda entender el nacimiento virginal de Cristo, no me puede detener a una relación estrecha con el Padre por medio del Hijo que se reveló en esta tierra. En Hebreos capítulo 1 plantea que Dios, habiendo reveládose por muchas formas, en muchos tiempos y en otras maneras, ahora se reveló mediante la manifestación de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que Cristo no es un mero mortal al que Dios utiliza como si fuera un muñeco, es decir, mira, ven, que te voy a usar para revelarme. No, Dios se hace carne, y al hacerse carne se convierte en esta figura poderosa que hemos llamado Jesús para manifestarnos lo que hay en ese corazón de ese Dios de la creación, que de otra forma no lo pudiéramos haber aprovechado. Un padre le dice al niño, ¿tú ves ese hormiguero que está ahí? Sí, cuando crezca el agua del río, ese hormiguero va a desaparecer. Y el niño le dice, papá, ¿y qué podemos hacer? No podemos hacer gran cosa, porque las hormigas no nos van a entender. Y el niñito, con mente de niño, que ven cosas que los adultos hemos dejado de ver, le dice, ¿y si tú pudieras convertirme en hormiga y yo voy y les hablo? Wow. ¿Qué va a pasar? Y el papá le dijo, las que te crean se van a mover del hormiguero. Las que no te crean se van a quedar ahí y van a morir. Al final, el cuento lo que nos establece es que Dios se tenía que hacer hombre para intentar persuadir a su creación a que volviera a los brazos de su creador. ¿Dónde estamos nosotros ubicados hoy? Pues yo tengo que decirle de las noticias que más me duelen en el corazón y de la razón por la cual Palabra Viva se convirtió en una plataforma de esta emisora para poner al Cristo en el sitial que le corresponde. Porque el nombre de Jesús, la figura de Jesús, la persona de Jesús había ido desapareciendo hasta de los sermones y de los mensajes en las iglesias. Porque se empezó a predicar de todo. Empezamos a abrazar el mundo material, empezamos a abrazar el mundo de los milagros, el mundo de la profecía, el mundo de la escatología, y Cristo se fue quedando en un viaje relegado donde ya casi no hablaba ni siquiera de sus milagros, de sus mensajes, de sus parábolas. Y es imposible que una iglesia pueda continuar adelante si no tiene de frente como estandarte la figura de aquel que se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, a morir en una cruz para resucitar al tercer día y darnos vida y vida en abundancia. Una de las experiencias más impactantes de mi vida fue cuando en el 1989 yo llegué a Israel por primera vez. Y al llegar al huerto de la tumba, me encuentro con aquel letrero enorme que decía, la tumba está vacía, lo que vas a encontrar allí es nada, porque Él no está allí, Él está vivo. Cuando usted sabe que alguien muere, usted va a las tumbas y encuentra allí todas las flores y los benditos regalos y obsequios que se llevan para conmemorar que murió. En Cristo eso no se da, porque al haberse levantado de los muertos, tal como lo predijo en tantas ocasiones antes, me demostró a mí que si hay alguien que es el dueño de la vida,
es ese al que nosotros llamamos Cristo. Y por eso mismo estamos predicando también que la iglesia dejó de predicar el regreso inminente de Cristo, que siendo Dios prometió buscar a los suyos para que donde Él esté, también nosotros estemos. Yo no se lo pedí, no surgió de la iglesia la idea de que nos viniera a buscar. Él lo dijo, Él lo prometió, es algo que está en la mente de Dios desde el principio del mundo. Una creación como la que tenemos nosotros, una vida como la que tenemos nosotros, no tiene sentido si desde antes de la humanidad no existiera un Salvador. Si existió esa segunda persona de Dios desde antes de la creación, es porque Dios tenía en la mente hacer al ser humano. Y el tenerlo en la mente ya planteaba que en su segunda persona se iba a revelar a la humanidad haciéndose hombre, encarnándose para demostrarnos quién es Dios y cuánto nos ama. Termino esta sección, como dirían los abogados en el tribunal, sometido. Tremenda palabra, espectacular. El que tenga duda de la existencia de Jesús, wow, que repase este video, ¿verdad que sí? Yo quiero terminar con una canción. Lo único que, verdad, se me ocurre es terminar con una canción que escribió René González, y esta, como decía Magdiel, esta es la plataforma de exaltar la figura de Jesús, palabra viva. René escribió una canción que se llama ¿De qué nos vale? Que resalta la figura de Jesús y que encierra parte de los comentarios que Magdiel ha hecho esta mañana. Nos fuimos predicando otras cosas, nos fuimos exaltando a nosotros mismos y lo dejamos allí detrás del telón. Y esa canción, para resumir el palabra viva de esta mañana, me parece que es la forma verdad, hermosa de cerrar este segmento. Gracias, Magdiel. Amén. Gracias. Bendiciones.